de la Federación Internacional de Consultores en Confidencialidad en la Cadena de Suministro. Saludarlos a cada uno de ustedes. Mi nombre, Luis Guillermo Barreto Botero. Algunos de ustedes me conocen. Hago parte del equipo de Huella Logística y somos patrocinador importante de este evento de FAINS. El día de hoy, pues como ya ustedes lo saben, hablaremos de la importancia de los seguros en el transporte. Hablar un poco sobre Guillermo Santanilla. Guillermo es formado en diferentes normas internacionales relacionadas con la continuidad de negocio, como es la 22.301, experto en seguridad en la cadena de suministro en lo relacionado con la 28.000, auditor en el operador económico autorizado, entre otros muchos más espacios, gerente general de la compañía Santanilla y Asociados, especializadas en temas de protección en la cadena de suministro. Vamos a darle la bienvenida. Por favor, abran su cámara brevemente para saludarnos. Ya les voy a abrir su micrófono, un pequeño saludo. Como esta cofradía siempre está activa, ya hemos abierto los micrófonos para saludarnos. Saludamos a Javier Muñoz, a Andrés, a don Douglas desde Honduras, José Gaitán, Manuel Camelo, que hace parte de FAINS, desde a Centro Lima, que nos acompañan de Centro Lima, José Ríos, desde Buenaventura, León Pérez, también de las Fuerzas Militares Colombianas, José Bolívar, Andrea Pinilla, también de FAINS, el señor Ortiz, entre otros, Dayana, de la compañía Red Service, Edison Zambrano, de la Policía Nacional, de Diego Maco, entre otros muchos, don Robert Paul, de la República de Honduras, y varios de ustedes. Un saludo para cada uno. Esperamos el día de hoy entonces tener una actividad importante. Vamos a dar la palabra a nuestra vicepresidenta, a la señora Sandra Gómez, para que aperture este espacio y después de esto iremos con Guillermo Santanilla. Adelante, Sandra. Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Qué agrado tenerlos reunidos con nosotros. Veo una participación ya bastante robusta, 50 personas con nosotros. Qué bueno. Bienvenidos. La invitación del ingeniero para iniciar generando el agradecimiento al Altísimo, disculpándonos por aquello que podamos ofender en nuestro amor y en nuestra creencia, pero todos en nuestro corazón tenemos una fe y una condición. Entonces, como él lo enunciaba, siempre iniciamos cualquier reunión de FAINS dando las gracias. Entonces, me permito tomar la palabra y estas breves condiciones de agradecimiento. Inclinamos nuestro rostro, damos las gracias, amado Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos cuidas, porque tú eres quien en nuestras vidas. Gracias, Señor, por abanderar este proceso, esta intención, Señor. Emite palabra, emite condición en lo que hoy Guillermo nos va a compartir. Gracias, Señor, por enaltecer cada uno de los nombres que hoy nos acompañan. Te amamos y te bendecimos. Oramos por el bienestar, el trabajo, el fruto de todas estas condiciones y reuniones para que hoy cada uno de quienes nos acompañan conozcan de nosotros y podamos seguir en alianzas y condiciones mutuas que nos lleven a un gran final, Señor. Te amamos y te bendecimos, Padre Santo. Gracias por todo. Amén, amén y amén. Bueno, Gracias. gracias, Sandra. Bien, quedamos en manos de Guillermo Santanilla. Adelante, mi doctor Guillermo. Luis Guillermo, muchas gracias, Sandra, muchas gracias. Un buen día para todos los participantes. Queremos hoy compartir algo que es estratégico en la cadena de suministro. Luis Guillermo, yo no tengo control sobre la charla, entonces no sé si me ayudes de pronto disminuyéndome el acceso mejorando el acceso a la información y ayudándome a pasar las diapositivas. Me da pena contigo. Ok, pero ¿no la tiene usted ahí disponible? Yo no la tengo completa. No la tengo completa. Si quieres, vamos pasando, Luis Guillermo. Y bueno, vamos a tener una reunión de 1 hora. Queremos ser muy puntuales. Las preguntas, por favor, a través del chat o levantan la mano. Y Luis Guillermo, yo te pido que la direcciones, ya que no estoy viendo quién puede estar haciendo necesita una intervención.
En los temas de la cadena de suministro hay tres tipos de contratos que siempre se van a encontrar. Y en esos tres tipos de contratos es donde se va a generar toda la cadena de suministro y queremos partir de una premisa, que la cadena logística es tan fuerte como el eslabón más débil que se pueda encontrar. Y esta es una premisa que encontré participando en un evento de seguridad en la cadena de suministro y lo manifestaba el licenciado Eric Julio de la Autoridad Nacional Aduanera de Panamá en un tema del desarrollo del operador económico autorizado. Entonces, nosotros a nivel internacional y a nivel nacional en Colombia, nosotros estamos en este momento enfrentando dos mundos. El primer mundo es que estamos llenos de certificaciones y de necesidades de certificaciones. Todo lo que tiene que ver con la normativa ISO, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los estándares de seguridad para los operadores económicos autorizados en el comercio internacional, pero nos estamos enfrentando frente al mundo de los seguros, que son los contratos que van a asumir la transferencia de riesgos que hay en las cadenas de suministro y que no necesariamente estamos alineados entre la normatividad y este tipo de contratos. La experiencia nos ha llevado a que en Colombia el contrato de transporte inicia en el artículo 981. Estamos acostumbrados a hacer cotizaciones de fletes, enviar ofertas comerciales, etcétera. Pero la experiencia nos ha llevado a que en Colombia el artículo 845 del Código de Comercio establece que la oferta o propuesta comercial es el proyecto de negocio jurídico que debe contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicadas al destinatario. Y estos elementos esenciales del negocio en la cadena de suministro en transporte básicamente son tres procesos: recibo, transporto y entrego la mercancía. Entonces, las ofertas, los acuerdos, las cotizaciones, los contratos sobre transporte siempre van a estar basados sobre esas premisas: recibo, transporto y entrego mercancías. Pero en Colombia, en el Código de Comercio, que es donde se reglamenta el contrato de transporte, en otros países puede estar en el Código Civil. En Colombia tenemos los tres tipos de contrato unificados. En el contrato de compraventa, entre un generador o un vendedor de la mercancía y un comprador de la mercancía, están transando mercancías, televisores, licores, textiles, materias primas. Pero cuando encontramos el contrato de transporte, cuando los transportadores usualmente reciben mercancías, están recibiendo unidades de carga cerradas, selladas, precintadas, y el nombre de la mercancía termina convertido en una cosa. Y a veces hay generadores de carga que piensan que es peyorativo, pero sus mercancías que están comprando y vendiendo para un transportador simplemente es una cosa que va a movilizar de un lugar a otro, un lugar A a un lugar B. Y acá entonces empatamos con los contratos de seguro. En Colombia o a nivel mundial hay dos tipos de contratos de seguro. El primer contrato de seguro es aquel contrato que asegura la mercancía y asegura el daño o la pérdida que sufra durante el transporte, y este tipo de contratos están sujetos a condiciones y garantías. Y las empresas de transporte a nivel mundial, su obligación es tener una póliza de responsabilidad civil contractual que ampara la ejecución del contrato de transporte, y si durante la ejecución del contrato de transporte se daña o se pierde la carga, en otros tipos de contratos, si llega tarde, entonces el transportador, si es culpable, debe cumplir con la responsabilidad de indemnizar. Y en Colombia encontramos básicamente tres tipos de contratos. Estamos acostumbrados básicamente al contrato de transporte, artículo 981 en adelante, hasta el artículo 1335, más o menos termina el contrato. Pero en contrato en Colombia hay tres tipos, que es el mandato, para que ustedes verifiquen en sus códigos de comercio, el artículo 1282,
el contrato de comisión de transporte, en donde en el artículo 981 establece todos los criterios del transporte en Colombia, un remitente, un transportador y un destinatario. El artículo 985 que en Colombia establece el transporte combinado. El artículo 1312 que define la comisión de transporte. Y el artículo 987 que establece el contrato de transporte multimodal en Colombia. Y específicamente el contrato de transporte multimodal está arreglado por el Acuerdo de Cartagena, la decisión 331, que reglamenta el contrato de transporte multimodal internacional. Sean cargas que ingresan a Colombia o sean cargas que salen desde Colombia a cualquier lugar del mundo. Entonces aquí estamos encontrando que estos tres tipos de transporte, de contratos, discúlpenme, el contrato de compraventa, el contrato de transporte y el contrato de seguros, terminan definidos en el artículo 982 como obligaciones del transportador, y aquí se establece recibirlas, conducirlas y entregarlas. Entonces el transportador de un remitente recibe las mercancías, las debe llegar desde un punto A hasta un punto B, y el transportador puede con su propia flota o mediante la contratación de terceros, o sea, personas que son propietarias de sus propios camiones, que pueden ser contratados por la empresa de transporte, llevar la mercancía a entregarlas a un destinatario, y el artículo dice claramente en el estado que la reciba. Entonces aquí aparece un primer evento que genera mucha controversia cuando hay reclamaciones por pérdidas o por daños a la mercancía. Y es que en el momento en que un remitente le está entregando la carga a un transportador, se presume el buen estado de la mercancía, salvo constancia en contrario. Encontramos curiosamente que en los software de sistemas de transporte en Colombia, no cuando se emite la remesa de transporte de carga, no han vinculado el recibo cerrado, sellado, precintado, sin verificar estado, cantidad, calidad, contenido o contenedor en aparente buen estado exterior. Entonces, automáticamente, cuando la empresa de transporte recibe una carga, dice que va a mover computadores o va a mover textiles. Al otro lado, en el destinatario, debe entregar computadores y debe entregar textiles. Pero cuando vincula la presunción sobre el estado de la carga, sobre lo que recibe, empieza a poder tener unas protecciones en su responsabilidad civil contractual que le va a permitir poder generar unas negociaciones en las pérdidas o exonerarse en las pérdidas. Entonces acá es cuando empieza uno a establecer un contrato de transporte que uno tiene que entrar a mirar dos eventos. A nivel internacional, las empresas de transporte reciben unidades de carga cerradas, selladas, y en los documentos siempre establecen una nota o una condición en el documento de transporte en donde registran el dice contener. En Colombia, en la competencia de las transportadoras, se les olvidó el dice contener y en muchas de ellas se les olvidó el registro de la presunción. Entonces, aquí aparece el riesgo contractual o el riesgo en el contrato de transporte, porque dentro de la configuración de los contratos de transporte, el artículo 983 establece unas obligaciones de la empresa de transporte. El artículo 984 establece las condiciones para la contratación y la vinculación de los terceros. El artículo 991 establece la solidaridad entre el tercero y la empresa de transporte por el resultado de la movilización de la carga, sea un resultado óptimo, que es lo que se pretende, que la carga llegue a destino final en el tiempo en que se pactó y en las condiciones en que se recibió la mercancía para poder entregarla en destino final. Y el artículo 994 establece la obligatoriedad de las empresas de transporte en Colombia de tomar un seguro. Y aquí hay una mala interpretación y a veces uno ve generadores de carga o agentes de carga o operadores logísticos en posiciones dominantes en donde creen que la transportadora es la que debe asegurar porque hay una obligación y debe asumir todas las pérdidas o los daños en esa obligación.
Pero acá el artículo 994 establece que la empresa de transporte debe tener una póliza de responsabilidad civil contractual que la toca para pagar una pérdida, hacer una reclamación a una aseguradora cuando sea responsable del daño o la pérdida. Esto ha evolucionado en Colombia y el mercado de seguros ofrece alternativas para poder pasar este aparte del artículo 994 y poder indemnizar directamente de acuerdo con las negociaciones que hace la empresa transportadora. Ahora, aquí el artículo 992 establece los criterios para exonerar la responsabilidad civil contractual. Cuando encuentren en la charla o cuando encuentren en documentos de transporte RCC en mayúscula, está hablando de responsabilidad civil contractual y hace referencia al contrato de transporte. Entonces, aquí el tema de causa extraña, vicio propio o la adopción de medidas razonables pueden generar que la empresa de transporte pueda exonerarse de la responsabilidad. Ahora, en Colombia todos tenemos el mapa de riesgo de Colombia, en donde sabemos dónde hay grupos delincuenciales, grupos terroristas al margen de la ley. Entonces, hoy en día, ese tipo de eventos que afectan a la carga no son considerados como parte de los criterios para poder exonerar las responsabilidades de las empresas de transporte. Y el artículo 993 es un artículo bien interesante porque es el tema de la prescripción de acciones. Cuando uno analiza pérdidas, uno siempre está mirando si en la reclamación el asegurado que está reclamando está cumpliendo con toda la documentación, con toda la prueba de la pérdida y estamos jugando con prescribir acciones. En Colombia, la responsabilidad de una transportadora por indemnizar un daño o una pérdida es de 2 años. Pero si la transportadora ha sido contratada por un operador de transporte multimodal y viene en una continuación de viaje, que es un documento aduanero que le permite al operador de transporte multimodal continuar con la carga bajo un solo contrato de transporte hasta destino final, la prescripción es de 9 meses. Entonces uno se encuentra muchas veces en este tipo de operaciones que se prescribió la responsabilidad del OTM, la compañía de transporte lo acompaña y muchas veces no se alcanza a indemnizar porque no se tienen los criterios establecidos para hacer una adecuada reclamación. Me preguntan Ahora, aquí por el interno, Guillermo, sí, que si señor, pudieras dar un caso, una casuística, sí, cómo se podría aplicar esa relación de los ICONTER con los seguros y las condiciones legales. los términos Icoter, hablamos de la versión 2020 de enero de este año, donde sale la última modificación, y esta última modificación tiene una característica importante. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar términos Icoter en las operaciones internacionales, en la compraventa internacional, pero en la modificación 2020 se permite utilizar el término Icoter para la operación de compraventa en Colombia. Ahora, ¿qué vincula el término ICONTER? El término ICONTER está vinculando el riesgo del comprador, el riesgo del vendedor, las obligaciones que asumen para el recibo y la entrega de los productos, el punto de recibo de los productos en donde se transfiere la responsabilidad de uno a otro y viene acompañado también de un impacto en las coberturas de las compañías, de los contratos de seguro, en donde los contratos de seguro, en la mayoría hay condiciones especiales en donde dice la cobertura está sujeta al término ICONTER. Entonces, si nosotros estamos recibiendo CIF colocado en Buenaventura, ¿qué significa? Que la carga la asegura el vendedor desde cualquier lugar del mundo que sale hasta colocar la carga en Buenaventura cuando la carga ha traspasado la borda del buque y es colocado en el puerto. Hasta ahí viene la responsabilidad del vendedor y en ese punto inicia la responsabilidad del comprador. Así en cada uno de los 11 términos y contar que haya. Entonces los contratos de seguro establecen, lo aseguramos de acuerdo a la negociación que usted haya hecho y si usted compró SUOR puesto en China, le aseguramos desde China, pero si compró DDP puesto en zona franca de Colombia, pues solamente le vamos a asegurar desde la nacionalización en zona franca
hasta la llevada de la carga a su bodega en destino final. Y esto Una genera... pregunta por parte Sí, de señor. Bernardo. No sé si Sí. va con este mismo tema. Adelante, Bernardo. ¿O ya se lo resolvió Guillermo? Señor. No lo escuchamos, Bernardo. No lo escuchamos. Bernardo, no tiene audio. Adelante, Guillermo. Ahorita que lo solucione, seguimos. Listo. Entonces, el término Incoterm simplemente es un término de referencia comercial, genera riesgos, genera obligaciones, no está relacionados con los costos que se generan en la operación y tienen un impacto en la cobertura de seguros al definir dónde inicia una cobertura o dónde termina una cobertura. Volviendo al contrato de transporte en Colombia, los artículos que ustedes ven aquí en la Tenemos presentación dos son... preguntas. Un segundito, mi estimado Guillermo. Listo. Antes de que continúe. El señor Evaristo Barreto. Sí. Evaristo, adelante con la pregunta. Luis Guillermo, hace un momento habló sobre el transporte multimodal y dijo que el tiempo eran 9 meses para la reclamación. Pero dentro de la legislación nacional existe que hay 2 años para hacer reclamaciones. ¿Cuál de las dos prima? Don Evaristo, prima la prescripción que hay en el transporte multimodal. O sea, cuando se hace una contratación de transporte multimodal, que la carga viene desde origen a destino final, usualmente zona franca o depósito aduanero, la norma es clara, son 9 meses desde el momento en que la carga ha debido entregarse en la zona franca de destino o en la aduana de destino. Entonces, aquí viene un tema, independientemente de que la legislación en Colombia para el transporte en Colombia hable de prescribir la responsabilidad del transportador a los 2 años desde el momento en que el transportador ha debido entregar la carga en destino final, acá prima la prescripción de la decisión 331, que es la que está reglamentando el transporte multimodal en Colombia. Gracias. Entonces, dentro de la configuración de los contratos, pues tenemos los 3 actores, el remitente, el transportador y el destinatario. Entonces, aquí hay unas circunstancias que son claras. En la orden de servicio o en el acuerdo comercial, los dueños de la mercancía, los remitentes o sus representantes, tienen que cumplir con el artículo 1010 del Código de Comercio, en donde establece que deben entregar una información adecuada, suficiente, deben declarar el valor de la carga al transportador para poder establecer, cumplir con unos requisitos que son de su obligatoriedad. Ahorita hago un comentario sobre el valor de la carga. Deben entregar los documentos que requiere el transportador para movilizar la carga. Y el transportador no es responsable por validar si esos documentos son acertados, son correctos o no son correctos. Además, hay unas normas, unos reglamentos, unos artículos que están reglamentando el embalaje, mercancías peligrosas, la reducción nacional de peso y volumen, mercancías refrigeradas o congeladas, en donde se supone que el dueño de la carga, ese remitente, le va a entregar a la transportadora la información suficiente para que el transportador pueda, de una manera adecuada, hacer la movilización de la carga origen a destino final. Entonces, aquí aparece un elemento importante que tiene que ver con el valor declarado. A nivel mundial, en el contrato de transporte, en los documentos de transporte, cuando no se registra específicamente el valor declarado de la carga que la transportadora está movilizando, el transportador marítimo, férreo o el transportador aéreo a nivel internacional solamente responderán por la carga por el peso de la carga en derechos especiales de giro. El derecho especial de giro es una unidad de medida que tomó los acuerdos internacionales de transporte para tener una medida para valorar la carga. Un contenedor de 1.000 millones de pesos que en el BL, en el documento de transporte marítimo, simplemente colocan, lleva un contenedor de 20 pies con X producto y no registran el valor de la carga. Y ese contenedor, esa mercancía puede costar 1.000 millones de pesos. Si esa mercancía al naviero se le pierde o se le daña,
y solamente registró en ese contenedor que viene una mercancía sin determinar valor y el peso de la carga, va a terminar recibiendo una indemnización muy pequeña que en derechos especiales de giro puede bordar el 1.000.000 o los 2 millones de pesos. Entonces aquí hay un parámetro y lo mismo sucede en transporte multimodal. En transporte multimodal, la norma de la decisión 331 del Acuerdo de Cartagena dice que el remitente le debe entregar la carga. Agradezco a alguien que apague el audio, que hay interferencia. Voy a Que debe silenciar todos entregar. los micrófonos y vuelve y lo abre, Guillermo. Vuelve a abrir tu micrófono. ¿Puedo hacer un favorcito, sí, amor? Pero café de leche, ¿sí? Listo, te escuchamos. Se le cerró el micrófono, Guillermo. Ya. Ahí. ¿Listo? ¿Cómo vuelvo a donde estaba antes? No te Igual escucho. para Señor, tener el manejo de la charla. ya tienes el control, puedes mover la pantalla. Mueve la pantalla. Ahí tiene el control. ¿Están viendo la charla? Sí, señor. Bueno, me vuelvo a ubicar. Entonces, en la figura de valorar la carga por peso en derechos especiales de giro, es diferente a la manera como en Colombia se valora la mercancía, salvo la continuación de viaje. Y es que aquí en Colombia, si el remitente de la carga no reporta, no le declara el valor de la carga a la empresa de transporte, la responsabilidad de la empresa de transporte se reduce al 80% del valor probado de la mercancía que se daña o se pierde. Entonces aquí en las relaciones contractuales entre empresas de transporte y dueños de la carga, estos criterios que están en estos artículos del contrato de transporte deben ser absolutamente claros. Ahora, hay otros puntos que generan diferencias fuertes entre el destinatario y el transportador, y muchas veces el mismo remitente es el mismo destinatario, y es el tema de la modalidad de entrega. Si un transportador recibe la carga en puerto en un contenedor cerrado, sellado, precintado, sin verificar el contenido, debería entregarlo en destino final, cerrado, sellado, sin verificar estado, calidad y contenido de la carga. O sea que el cumplido debería hacerse sobre la plataforma del vehículo. En puerto recibió sobre la plataforma del vehículo, en destino final debe entregar y cumplir sobre la plataforma del vehículo. No significa que el destinatario pierde el derecho a hacer una reclamación, porque en el artículo 1028 establece que ese destinatario puede protestar, puede hacer la reclamación al transportador si en el momento de recibir la mercancía encuentra que hay alguna diferencia o algún daño en destino final, en ese momento puede protestar al transportador. O si recibe la carga, baja el contenedor o baja sus unidades de carga y no las puede revisar en ese momento y cumple sin ninguna anotación la remesa de transporte, tiene 72 horas corridas para llamar al transportador y en presencia del transportador hacer un inventario y una inspección del estado de la carga y poder levantar un protesto. Cuando hablamos de 72 horas, no estamos hablando que son días hábiles de la semana. En logística, la carga no tiene ni domingos, ni festivos, ni feriados, ni días de la madre, ni nada de eso. Simplemente si hay que hacer un protesto y al transportador hay que llamarlo un domingo o un lunes festivo o un 24, un 31, primero
de enero, la operación hay que hacerla para poder mantener la posibilidad de hacer una reclamación y de hacer una adecuada reclamación. Y hay muchos casos. La semana pasada con un cliente nos decía en su intermediario de seguros que no había prescrito en los 2 años y que su cliente le estaba reclamando por la mercancía como 1 año después de que el cliente determinó que su mercancía estaba averiada. Entonces, le decíamos, no son por los 2 años de la prescripción de la responsabilidad, sino por las 72 horas en donde no se levantó el protesto de la carga, del daño a la carga de una manera adecuada. Entonces, acá, como recibimos, entregamos y el destinatario tiene derecho a protestar, sí debe protestar. Y aquí aparece un tema que es el artículo 10 de 17, controversia sobre el estado de la cosa, en donde pues podemos controvertir, podemos tener diferencias, y esas diferencias, pues si el estado de la cosa ha generado daños o pérdidas, pues cada quien determinará si hace una reclamación a su aseguradora o no hace una reclamación a su aseguradora. Y aparece el artículo 1030, responsabilidad del transportador, en donde el artículo tiene un tema interesante, y es que define que el transportador en Colombia es responsable desde el momento en que ha debido hacerse cargo de la mercancía. Entonces, a veces uno empieza a mirar en análisis de riesgos el punto en donde el transportador va a recibir la mercancía y la hora y la fecha en que el transportador va a recibir la mercancía. Entonces, muchas veces en la orden de servicio dice, vamos a cargar el 3 de octubre en la tarde. Y resulta que uno debería colocar, voy a cargar el 3 de octubre a las 3 de la tarde en el puerto o en la rampa de cargue en tal sitio, para determinar claramente el punto de recibo de la mercancía. Y el transportador termina la responsabilidad cuando llega a destino final y pasan 5 días y el destinatario no le ha recibido la mercancía. Se termina la responsabilidad del transportador y el transportador puede cobrar derechos de almacenamiento, porque pues se tomaría el camión como una bodega. Ahora, en este entorno es que deben organizarse los alcances de los contratos y determinar claramente la cadena de responsabilidad en esos contratos. Uno en Colombia puede conocer contratos en donde un gran generador de la carga puede hacer una contratación con un operador logístico para hacer operaciones internacionales y nacionales. Y ese operador logístico puede hacer un contrato de mandato, ya explico qué son este tipo de contratos, con un agente de carga internacional, y ese agente de carga internacional a su vez puede subcontratar un OTM que le coloca la carga en Colombia. El contrato de comisión es aquel contrato en donde el transportador usualmente aplica para los agentes de carga internacional, simplemente sigue instrucciones de su cliente para colocar una mercancía desde un punto A a un punto B, y el cliente le está indicando cómo la va a mover, con quién la va a contratar y cómo va a hacer la operación. Pero este mismo contrato, cuando ese agente de carga internacional la hace por sus propios medios, es decir, el agente de carga internacional, DHL, Schenker, cualquiera de los 450, 490 agentes de carga que hay en Colombia, le ofrecen a la empresa de transporte, con sus rutas, con sus horarios, con sus operaciones, el mover la carga desde cualquier lugar del mundo a Colombia, se convierte en comisionista de transporte y asume la responsabilidad directa sobre la carga. La diferencia del mandatario sobre la carga es que si cumple con las instrucciones de su cliente y a la carga se pierde, se daña, llega tarde, pero ese agente de carga, cumpliendo su contrato de mandato y cumplió con las instrucciones, no sería responsable por lo que pase. Entonces, en el análisis de siniestros en transporte internacional, uno claramente está determinando si se trata de contratos de comisión, contratos de mandato, contratos de transporte multimodal o contratos de transporte combinado
que es aquel en donde cada modo de transporte que se contrate puede, asume la responsabilidad por el trayecto que va a ejecutar. O también si una empresa de transporte en Colombia subcontrata terceras empresas de transporte, la empresa de transporte que ha recibido el encargo del contrato de mover la mercancía es responsable, al igual que cada una de las empresas que esté subcontratando. Y acá este tipo de contratos uno tiene que tener absoluta claridad porque van a afectar las coberturas en los contratos de seguro de transporte o en los contratos de responsabilidad civil contractual en transporte. Y en Colombia, pues somos muy dados a ver cláusulas ineficaces en los contratos de transporte en donde se prueban posiciones abusivas o posiciones dominantes entre los actores de la cadena de suministro. Eso sí que genera riesgos, no solamente desde el punto de vista contractual, sino aquí no hemos abordado temas de actividades ilegales o otro tipo de acciones que pueden suceder. Llevando el contrato de transporte al contrato de seguro de transporte, entonces se encuentra el de daños con lo que comúnmente denominamos pólizas de mercancías o de daños a las mercancías y pólizas de responsabilidad civil transporte. Entonces, dentro del contrato de seguros uno mira cómo es la composición de las pólizas y en caso de una pérdida, cómo se va a hacer las reclamaciones de los daños o de las pérdidas que se han generado. Y uno encuentra que en la negociación de las condiciones de transporte, muchos generadores se comprometen a tocar sus pólizas de seguro y si hay pérdidas, tocar su póliza y luego su compañía llama a la transportadora para que pague lo que indemnizó, es decir, se subroga, para poder compartir pérdidas y esto genera una baja en los costos de transporte, pero que en el momento real de una reclamación quieren que la transportadora, porque fue en la que se le perdió la mercancía o se le dañó la mercancía, sea la que toque su póliza de seguros. Entonces, en el análisis de pérdida, cuando en el contrato se pactó que hay subrogación, uno a ese transportador lo lleva a que haga efectiva la subrogación con la póliza del generador de la carga. Y es una manera de compartir pérdidas. Entonces, aquí uno tiene que tener claridad en la negociación cuál va a ser la posición en caso de daños o de pérdidas o de llegada tarde o de lucro cesante, cómo vamos a pactar y cómo vamos a afectar las pólizas de seguro que estén vigentes en determinado momento. Entonces, aquí hay una circunstancia de riesgo, porque las compañías de seguro, en donde muchas veces el argot popular es que hacen cualquier cosa para no pagar, que el tema es diferente. El asegurado, la empresa de transporte o el generador de la carga es el directo responsable de que lo indemnicen o no lo indemnicen, porque tiene que ejecutar unas condiciones en su contrato de seguro de transporte y esas condiciones las tiene que llevar al agente de carga, al operador de transporte multimodal, a la empresa de transporte, a los agentes a las agencias de aduana que hoy en día, si se convierten en operador económico autorizado, podrán contratar servicios de transporte y tienen que alinear y hacer valer las condiciones y las que se han pactado en esas pólizas. Usualmente el mercado recomienda, si hay reclamaciones, toquemos todas las pólizas para compartir las pérdidas y para poder disminuir el impacto a una sola póliza. Y aparece el tema de la declaración del valor. Entonces, cuando viene el tema de la declaración del valor y no se ha declarado el valor de la carga, pues el tema se vuelve muy complicado para el transportador y muchas veces a riesgo de perder a su generador de la carga. En esta charla solamente quiero hacer una referencia a un caso de un análisis de una pérdida que nos contrataron. Una transportadora lleva en su camión un componente de un taladro, que era la parte principal del taladro de perforación. Ese camión se volcó. Cuando viene la reclamación y le preguntan cuánto es el valor declarado de la mercancía en el camión, dice que no sabe.
En el resumen, cuando se determinó, ese camión llevaba 5.000 millones de pesos sobre la carrocería, sobre el tráiler, pero solamente tenía una póliza de seguros con un límite por despacho por camión de 150 millones de pesos. El siniestro para la aseguradora fue muy simple porque dice 150 millones divididos 5.000 millones, eso me da el 3% de valor indemnizado. La pérdida costó 5.000 millones, 3 por 5, 15, indemnizo lo que dé en determinado momento. En ese siniestro la pérdida dio 700 millones los daños y la compañía dice el 3% de 700 millones son 21 millones, no hay valor declarado, pago el 80 son 15 millones, un deducible mínimo de 10 millones de pesos, señor transportador asegurado, ahí le envío su chequecito por 4 millones. Pero ese transportador queda con un problema de 700 millones más el lucro cesante que genera un taladro que no está funcionando en un pozo de perforación que tiene que sacar 3.000 o 4.000 barriles de petróleo diarios. Entonces, es donde uno viene y tiene que entrar a revisar los contratos de seguro, los tomamos para tener un resultado y el resultado tiene que ver con que cumplamos claramente las condiciones que se han estructurado. Entonces, definir claramente qué vamos a asegurar para determinar cómo lo vamos a asegurar. Saber claramente qué mercancías estamos moviendo, cuánto valen esas mercancías, cuáles son las condiciones especiales para el manejo de esas mercancías. ¿Sí? Evaluar si la póliza del generador de la carga es igual a la póliza del transportador. Probablemente podremos tener dos pólizas de similares condiciones que aseguran una misma operación, una misma remesa, un mismo manifiesto, una misma placa, una misma mercancía, y puede generarse algo que en seguros se llama coexistencia de seguros, en donde las aseguradoras pueden decir no indemnizo porque hay coexistencia de seguros. Ahora, no se puede renunciar a los derechos de subrogación contra los terceros. ¿Cuáles terceros? Dependiendo cómo sea la cadena de responsabilidad. O si es un transporte simple en donde contratamos un camión para llevar una carga, pues la responsabilidad que puede tener ese tercero que estamos contratando. Ahora, dentro de las coberturas en Colombia, pues se aseguran todos los modos de transporte, todos los trayectos asegurados a nivel internacional, a nivel nacional, desde Colombia a cualquier lugar del mundo o desde cualquier lugar del mundo a Colombia. Límites asegurados. Las compañías de seguro en Colombia tienen hoy en día capacidades importantes para asegurar mercancías. Mercancías que en Colombia uno sabe que si va a puertos o sale de puertos, pues por lo menos las transportadoras deben tener límites asegurados de 500, 600 millones de pesos. Tenemos casos de transportadoras que tienen 2.000 millones, 3.000 millones de pesos de límite asegurado, más una proporción adicional que le da a la compañía que se llama exceso por otros 2.000 o 3.000 millones de pesos. O sea, digamos que en Colombia no se sufre por ese tipo de coberturas. Y deducibles pactados que son interesantes. Las pólizas pueden pactar el deducible por el valor del despacho o el valor de la pérdida, en donde es la parte que la compañía no indemniza y que va a cargo de la empresa transportadora o del generador de la carga asegurado, en donde en Colombia usualmente estamos trabajando sobre el valor neto de la pérdida, del daño o la pérdida de la mercancía. En Colombia hay un artículo en el Código de Comercio que establece el tema de la garantía. La garantía es aquellos compromisos que hace una transportadora, un generador, un operador logístico con su aseguradora para brindar seguridad a la movilización de la mercancía. Y cuando hablo seguridad es el cumplimiento de normas legales para manejo de mercancías peligrosas, mercancías controladas por narcóticos, cumplimiento de disposiciones aduaneras, etcétera, o temas técnicos de los vehículos o manejo especial de la carga, limitaciones de horario de la carga. Y en el mercado de seguros, las mercancías como licores, juguetes, eléctricos, repuestos y otro mundo de mercancías se denominan mercancías de alto riesgo, en donde las aseguradoras usualmente piden que haya procesos de seguridad que vinculan sellos, precintos, escoltaje de la carga,
selección de parqueaderos y toda la trazabilidad de la carga origen, destino final, buscando que esas mercancías no sean hurtadas, sea por piratería o sea por grupos guerrilleros, etcétera. Y en este momento en Colombia tenemos una situación muy compleja de piratería y de guerrilla otra vez activa en el país. Y acá hay un parámetro que es bien importante. En la cadena de suministro, la mayoría de los actores tienen pólizas. ACI es agente de carga internacional, OTM operador de transporte multimodal, ET empresa de transporte, AA agencia de aduanas y OL operador logístico. Usualmente tienen pólizas y la obligación entre los actores es poder alinear esas condiciones, esas garantías o administrar esas exclusiones, que es lo que no se asegura, para que en caso de un daño o una pérdida o un lucro cesante, la compañía de seguros pueda indemnizar adecuadamente. Y el resultado para la compañía de seguros es claro: indemniza, objeta, recibe demandas, subroga. Este es un negocio, yo siempre he dicho que es financiero y que es un contrato y que las partes deben cumplir, cada una de las partes, con el contrato para tener un resultado positivo, y el resultado positivo es que en caso de una pérdida o en caso de un daño haya indemnización. Volviendo a los dos mundos que hablábamos al principio, la única norma que he visto en mi experiencia que habla de seguros y habla de finanzas es la norma ISO 28000 para seguridad en la cadena de suministro. Esa norma dice: si usted está montando una cadena de suministro para la seguridad de sus operaciones, considere también las pólizas de seguros y las coberturas que tiene en su operación. Dentro del mercado de seguros en Colombia, en el cuadro que ustedes están viendo a la izquierda, pues lo normal es que haya transporte, los seguros de transporte de mercancías o de responsabilidad civil contractual de transporte. Hoy en día se acostumbra a, si yo tengo 500 millones de pesos, pues me dan otros 500 millones de pesos, usualmente es el mismo límite por despacho con un costo adicional, para tener un exceso que me permita cubrir esos valores de mercancías que salen de la media que se está transportando y que en determinado momento la transportadora debe cubrir para efectos en caso de un daño, una pérdida, no tener que afectar su patrimonio, sino tener 100% de la cobertura en su póliza. Hay un mercado que se llama pólizas específicas, y es cuando los generadores de la carga no tienen seguro o no quieren afectar sus pólizas de seguro y toman la cobertura desde $1 en adelante hasta N pesos, lo que sea pactado, en un seguro específico en donde la transportadora toma el seguro por cuenta de un tercero y la transportadora le cobra una tasa y la aseguradora le cobra una tasa. Este es un negocio bien interesante de mercado de seguros porque genera ingresos adicionales a las empresas de transporte o a los agentes de carga. No hablo de tasas, no hablo de tarifas para no generar de pronto algunas distorsiones en el mercado. El mercado evolucionó mirando la necesidad del transportista, del que efectivamente mueve la carga en Colombia, y estableció unas pólizas que se llaman póliza de trayectos. Y estas pólizas de trayectos básicamente cubren una parte, cubren al transportador, al dueño del vehículo y al conductor, le cubren una parte del daño de la carga, le cubren accidentes personales al conductor y cubre una parte de los daños a terceros o responsabilidad civil extracontractual que en determinado momento pueda tener responsabilidad ese tercero en caso de un accidente, en caso de afectar personas o cosas en la prestación de su servicio. Solamente las pólizas vienen acompañadas de valores agregados. El mercado de seguros, pues, le interesa que sus asegurados no tengan pérdidas o disminuyan las pérdidas. Entonces, invierten en capacitación, invierten en análisis de riesgos. Hoy en día están haciendo inversiones en desarrollar figuras como el operador económico autorizado, ¿no? que sabe que es invertir algo de dinero buscando que haya una reducción de siniestros.
Y eso es un tema que va a beneficiar a todo el mercado, porque en la medida en que la siniestralidad global o la siniestralidad particular de una empresa disminuye, pues se mejoran las condiciones de menores tasas, menores deducibles, menos garantías a cumplir. Entonces, el mercado asegurador tiene dos indicadores para los programas globales de seguro o para los programas particulares de seguro. Entonces, RT significa resultado técnico, que simplemente es la contabilidad que hace la aseguradora. Cuánto gané en primas, cuánto logré recaudar sin IVA y cuánto pagué en siniestros, en intermediación, en reseguro, en gastos y si le quedó plata o no le quedó plata. Y el otro, que es el porcentaje de siniestralidad. El porcentaje de siniestralidad se mide en una aseguradora en donde tiene dos grandes conceptos, reservas y siniestros pagados. Entonces, las reservas más los siniestros pagados, más los gastos de abogados, más todos los gastos que tenga, menos los salvamentos o las recuperaciones que haga, va a generar un porcentaje de siniestralidad incurrida. Entonces, en los negocios globales o en los negocios particulares, siempre se está midiendo el resultado y ese resultado va ligado o con mayores tasas o con mayores primas mínimas y con mayores condiciones, o muchas empresas que su siniestralidad las ha llevado a que la aseguradora les dice, usted tiene una seguridad anual de 2.000 millones de pesos, eso ya forma parte de su operación, de su costo, la aseguradora le asegura desde 2.000 millones de pesos en adelante, y estos son programas que se llaman programas con deducible agregado anual. Entonces, dentro del tema de seguros es muy importante tener claro la identificación de riesgos que genera los contratos, el impacto que tienen las pólizas de seguros en esos contratos de seguro, ¿sí? Entonces está ligado a cómo se establece la responsabilidad civil contractual, y también hay otro tema que aquí nos estamos tomando en caso de eventos, el impacto en la responsabilidad civil extracontractual en Colombia, en donde pues, yo le he venido haciendo seguimiento sobre todo a un riesgo que es importante considerar, que se llama riesgo excepcional. Y es que los jueces en Colombia están condenando al Estado y a los particulares a indemnizar a los terceros los daños que ha causado la guerrilla de la FARC, y hay eventos que ustedes pueden conseguir en Google de eventos importantes, no solamente la FARC, sino el ELN, y que genera una incertidumbre jurídica en Colombia. Esto debe generar una adecuada estructura de seguros. En los sistemas de gestión hoy en día se habla de análisis de riesgos, de gestión de riesgos. Acompáñenlo con el CIPLAF o con el SARLAF o la circular DIAN 0170, que son los modelos de control de lavado de activos y financiación de terrorismo y otras actividades ilegales que se mueven en la estructura de la cadena de suministro y que tienen que terminar en una adecuada transferencia y administración de riesgos hacia el mercado de seguros. Entonces, aquí hay un tema muy claro en donde cumplimos contratos, gestionamos riesgos y en caso de reclamaciones, el asegurado, la empresa que está tomando una póliza de seguro de transporte, tiene que ser muy eficaz para garantizar que viene la indemnización. Cuando hablo de muy eficaz es todas las cosas sobre la mesa, cumpliendo la parte contractual que se ha comprometido. Y acá hay un parámetro fundamental. Nosotros hemos encontrado en el análisis de riesgos, en donde vamos y analizamos sistemas que han sido certificados en norma ISO 28000 o en norma VAX o en cualquier otra norma, y el mundo de los seguros no existe. Entonces, se preocupan por cumplir con el sistema de gestión de seguridad, no alinean sus pólizas de seguros y muchas veces las compañías de seguros están objetando las reclamaciones. Entonces, ya para ir terminando, pues aparece el reclamo. El reclamo es un proceso que tiene que generar el transportador. El asegurado es el que tiene que probar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en esa reclamación.
y la compañía bajo un proceso de recibir un aviso, un reclamo formal, de certificar el valor de la pérdida, de mirar la afectación, el impacto en la cadena de responsabilidad, prescripción, la documentación para probar el cumplimiento de la reclamación, indemniza o presenta una omisión de la pérdida. Con esto estoy llegando casi a 50 minutos de charla. Entonces, pues Guillermo, si quieres, abramos el tema para preguntas y dudas que tengan alguno de los asistentes. Sí, don Guillermo, hay varias preguntas Sí, que se tienen por acá. No las voy a leer. Buenos días. ¿Podría por favor señalar la diferencia entre comisionistas y agentes de carga? Gracias. listo. El comisionista de transporte es una empresa que tiene responsabilidad directa sobre lo que pase con la carga, sobre los daños o sobre las pérdidas de la carga. El contrato en Colombia es un contrato de comisión. Las empresas transportadoras son comisionistas. Los agentes de carga, el contrato que ellos tienen es un contrato de mandato. Ellos son mandatarios. Yo siempre lo asimilo sin ser peyorativo. Si hay alguien que trabaje en un agente de carga o algo, por favor me disculpan. Pero el mandato y el mandatario es como el jefe que manda a su mensajero y le dice: lléveme estas facturas, consígneme esta plata en tal banco, vaya y me recoge el carro y nos vemos acá a las 5 de la tarde. Entonces, si ese mensajero cumple las instrucciones tal como su jefe lo hizo, él es un mandatario y está actuando en un contrato de mandato. Pero si ese mensajero dice: yo voy primero, recojo el carro del jefe y me voy en el carro del jefe a llevar las facturas y a consignar la plata, y toma esa decisión por su cuenta y riesgo, y pasa algo, tiene que responderle a su jefe por lo que pasó. ¿Qué es lo que pasa en los contratos de mandato en transporte? El generador de la carga da unas instrucciones, pero el agente de carga realiza el servicio bajo su propio criterio. Entonces, de mandato termina en comisionista. No sé si a la persona le haya quedado claro la respuesta. Viviana, si le quedó claro, nos escribe o abre el micrófono si quiere que le aclaren algo más. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la respuesta. Sí me quedó muy claro. Yo quería preguntar, ¿hay alguna legislación aplicable al agente como tal? Sabemos que el comisionista está regulado por el Código de Comercio, pero el agente de carga, ¿tiene alguna legislación aplicable en Colombia? Viviana, la legislación que encuentres en el agente de carga está básicamente en los temas aduaneros. Y en el artículo de mandato, del contrato de mandato en el Sí, Código de ese Comercio, está en que el creo que es Código el de Comercio. artículo 12 algo. Perfecto, Esto vas a muchísimas encontrar. gracias. Sí, quería saber si había como tal una legislación aplicable o alguna norma que estableciera como las funciones y obligaciones del agente de carga. No, esas las encuentras en los temas aduaneros. Revisa en el decreto 1165, que es la nueva legislación aduanera, y ahí las vas a encontrar claramente establecidas. Muchísimas La gracias. Marta, Ahora, Viviana, hay otra cosa que me parece interesante que revises. Mira los acuerdos internacionales, búscalos por Google, el Pacto de Varsovia, el Acuerdo de Rotterdam, que son donde se establece claramente cómo opera la responsabilidad civil en transporte internacional, ¿sí? Y te va a dar te va a ayudar a precisar cómo actúa el agente de carga y el transportador efectivo con base en la responsabilidad en un contrato de transporte. muy bien. Mil gracias. El señor Jean Paul Orellano, pregunto, cuando la aduana americana inspecciona un contenedor por sospecha en narcóticos y daña la carga y no encuentra droga, ¿quién paga la mercancía que se dañó en la inspección? ¿El seguro o la aduana americana? No, Jean Paul, en las pólizas de seguro, en las condiciones particulares, usualmente uno ve coberturas que se llaman actos de autoridad. Entonces, esas inspecciones que hacen la autoridad en Colombia o fuera de Colombia,
si la mercancía se dañó, se tiene que pues, documentar claramente y establecer el valor de la pérdida, y la compañía aseguradora indemniza con base en las condiciones que haya pactado con su cliente. Buenos días, si la transportadora, nos escribe John Alejandro, buenos días, si la transportadora recibe un contenedor en DTA, en puerto, precintado, y asimismo lo entrega en zona franca, pero al inspeccionar encuentran inconsistencia en la carga, ¿quién debe responder por la inconsistencia? Y sanción. ¿Qué impone la DIAN? ¿Y qué sanción impone la DIAN? No, en el tema del DTA, pues ahí entra a participar el agente aduanero, que es el que está con la responsabilidad del DTA, y siempre le hemos recomendado a la transportadora que en su remesa coloque recibos sin verificar contenido, simplemente, y reciba pesado y entregue pesado, de tal manera que en determinado momento, si hay diferencias en el peso de la carga, pueda tener evidencias ante las autoridades de que está entregando el mismo peso que recibió en puerto. Básicamente es eso. Ahora, cambia cuando es el OTM, porque el OTM sí es responsable directo ante la aduana por las diferencias y por que suceda con la carga y por los pesos que sucedan en la carga. Bueno, muy bien. El señor César Augusto Mora, buenos días. En la siguiente situación, cuando la carga sale del puerto, al parecer, porque le hackearon las cuentas a la transportadora, obtuvieron el usuario y clave y solicitaron la cita en el puerto con toda la documentación en regla, como generador de carga, ¿cómo podemos blindarnos? Ese tema es un tema que yo lo llevo al contrato de transporte. Hoy en día, en ese tipo de operaciones están apareciendo los acuerdos de seguridad. Y yo creo que en el acuerdo de seguridad debe ser absolutamente claro tener digamos, la información que se le entrega a la transportadora, el punto de recibo de entrega a la transportadora y el manejo de la contingencia. Porque en ese tema en donde hackearon la información y se robaron la carga, probablemente la empresa transportadora, si ya había recibido la orden de ingreso al puerto, y la transportadora ya estaría siendo responsable por lo que haya sucedido con la carga. Entonces tiene que entrar a demostrar que no fue, que, bueno, todo un tema que se genera para la transportadora para poder confirmar, probar que no recibió la mercancía, que fue hackeado, que fueron unos terceros que lo robaron. Yo tuve una experiencia en Puerto de Buenaventura en donde se robaron 300 toneladas de alambrón de cobre. 300 toneladas son 10 tractomulas de 30 toneladas. Sacaron la carga, a la transportadora le estaban haciendo el reclamo y simplemente el jefe de seguridad del puerto, no había videos, no había absolutamente nada, y lo querían llevar a que era un acto de Dios y que la compañía de seguros tenía que pagar como 3.000 o 4.000 millones de pesos de esa pérdida. Yo creo que aquí se deben establecer protocolos de seguridad, prevención en el tema, para efectos de que ese generador de la carga tenga claridad con su transportadora en qué momento le entrega la orden y en qué momento la transportadora empieza a hacer su gestión de recibo de la mercancía. Y acá también está vinculado el agente aduanero o el OTM, si la carga viene en OTM, que permita tener preventivamente unos controles. Ahora, en el momento en que la carga fue robada, pues tener una adecuada póliza de seguros que le cubra pues el valor de la pérdida y después de indemnizar que la compañía de seguros subrogue contra los posibles terceros responsables. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Don José Ríos quiere hacer la pregunta. Don José Ríos pregunta que si en alguna parte habrá un checklist donde se pueda expresar técnicamente la responsabilidad del contrato de transporte o lo acordado. Y si hay alguna herramienta de estas, pregunta don José Ríos. Y si quiere abrir el micrófono, adelante, don José. Ok, muchas gracias, Guillermo. Muy agradecido. No, ahí para el doctor Santanilla, una de las cosas importantes
que encontramos en el sector del transporte de carga en Colombia es el desconocimiento de quienes hacen la gestión en el recibo, la entrega y el mismo transporte de la carga, de dónde, en dónde y en qué momento inician y cesan las responsabilidades de la carga y cómo quedaron en ese contrato de negociación que se hizo entre transportador y generador de la carga, quien autorizó hacer el transporte. La pregunta entonces es, ¿dónde y cómo pudiéramos encontrar un mecanismo donde pudiéramos tener unos checklists, un documento donde pudiéramos ilustrar al transportador a que aplicara mecanismos para darle transparencia a esos espacios que son tan difíciles de probar después de que ya está hecho el suceso? Ya después de sucedido, entonces vienen las preguntas y resulta que nada, se ha llevado una secuencia de trazabilidad que garantice limitar dónde quedó la responsabilidad del uno o el otro para los acontecimientos. Entonces, es como conocer cómo se pudiera alcanzar instrumentos de esa magnitud. Don José, no hay un checklist único y estándar. La recomendación es hacia dónde van. Si la obligación de la transportadora es recibir, transportar y entregar la carga, entonces en el contrato debería haber esos tres apartes: cómo recibo, cómo transporto, cómo entrego. Ahora, aquí contrato a contrato, porque es diferente manejar licores a manejar textiles o a manejar carga extradimensionada. Entonces, dependiendo los contratos que está teniendo con su generador de la carga, debe definir los criterios de recibo y de entrega de la mercancía. Ahora, eso debe quedar en un contrato, y ese contrato debe, ahí sí aparece el checklist detallado de tipo de mercancías, características de las mercancías, valores de las mercancías, condiciones de recibo, porque una es recibir sobre la plataforma del vehículo y otra es cuando la empresa de transporte recibe sobre el piso o en un centro de distribución y tiene que manipular la carga. Entonces, dependiendo los acuerdos, se hace ese checklist particular para poder generar dos aspectos. El primero, la orden de servicio que tiene el generador de la carga contra a la empresa de transporte debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 10.10. Ese checklist va ligado al artículo 10.10 y al artículo 10.11 del Código de Comercio, para que en el área de operaciones en donde se recibe la orden de servicio puedan hacer una adecuada gestión. Esto requiere, obvio, capacitación, entrenamiento. Hay que probablemente ajustar el sistema de información en transporte que tenga la transportadora para hacer los ajustes o crear una orden de servicio adecuada y hacer los ajustes en la remesa de transporte vinculando la presunción. Y aparece otro factor, y es que el conductor del vehículo es el que recibe efectivamente la carga, y hay que trabajar muy fuerte en entrenar a los conductores de vehículos en cuáles notas deben colocar cuando están recibiendo la mercancía. Si un conductor recibe una mercancía cerrada sin verificar contenido, tiene que colocarlo en los documentos de recibo del generador de la carga, porque el conductor es nuestro representante. Uno a veces ve conductores que van a recibir mercancías de importación, pero él carga en la zona de carga y a él nunca lo dejan entrar a ver la carga. Él no sabe qué le echaron, no sabe si va coca, pertrechos de guerra para la guerrilla, no lo sabe. Y no colocamos ninguna cláusula que nos permita exonerarlos en la responsabilidad. O sea que acá lo tenemos que mirar en el contrato, en la orden de servicio, en la emisión de documentos de transporte y en la capacitación e información al conductor. O sea, son 4 elementos fundamentales y que tienen que ser parte de la estrategia de la empresa, de sus sistemas de gestión
y de cómo ir abordando ese tema para que la empresa pueda tener unas adecuadas protecciones. No significa que aquí estamos jugando con que la empresa no asuma su responsabilidad. Simplemente que la empresa asuma su responsabilidad con los criterios adecuados que establece el contrato para poder hacer una operación más segura. Bueno, muy bien, vamos con dos preguntas que tengo acá. No sé si ya le respondimos esta a Viviana. Cuando un transportista encomienda el traslado a otro y ocurre una avería, ¿el generador de la carga puede reclamar a cualquiera de los dos transportistas? No, Viviana, el generador de la carga le va a reclamar al transportista que le entregó la mercancía directamente para efectos de poder configurar su reclamo hacia la compañía de seguros, o si no hay compañía de seguros, para poder hacer el reclamo a la parte que le corresponda. Ese primer transportista probablemente le va a hacer una reclamación al segundo transportista y lo vincula para que de manera solidaria, cuando pague, le pueda cobrar también al segundo transportista. Ok, muy bien. Joselín, los hermanos de amigos de Honduras, para que se preparen, los hemos escuchado hoy muy tímidos, muy callados. En los diferentes incidentes y accidentes que últimamente se han presentado en las diferentes vías del país, especialmente en la costa, en donde se observa que las mercancías se queman y que en otras ocasiones es tomada por los habitantes de la región. En esta situación, ¿quién responde por la mercancía y los diferentes daños? Gracias, doctor. Bueno, aquí es un tema que pues la transportadora recibe una carga, tiene un evento, lo que pasó ahí con la gasolina y lo de uno en el mismo sitio en esta carretera en Colombia, saliendo de Ciénaga. Este es un tema en donde pues el generador de la carga puede reclamarle a la transportadora podrá indemnizar de acuerdo como tengan las cosas, pero también viene otro tema que uno tiene que evaluar. El primero, pongámonos en el siniestro que hubo en donde se murieron como 45 personas por la explosión de un carro o por la quema de un carro con gasolina, ¿cierto? Donde el video es claro, en donde los pobladores de la zona van con pimpinas de gasolina a robarse la gasolina, entonces, y el camión se quema y se mueren 45 personas. El tema es muy claro que ahí el transportador no tiene responsabilidad, no tiene por qué ir a pagar los daños que le haya pasado a las personas. Eso se llama responsabilidad civil y hasta contractual. Probablemente entre una demanda y en la demanda sus abogados tendrán que justificar que no fue responsable, ¿sí? Pero probablemente el transportador que sufrió un volcamiento, entonces sí tiene que indemnizar con su póliza, afectando una cobertura que se llama amparo básico o pérdida total, que es en el mercado de seguros donde se cubre los daños o las pérdidas de la mercancía producidas por un accidente del vehículo transportador. Y ya se afectarán las pólizas. Si el generador de la carga afecta su póliza, pues la tocará y luego se sufragará contra el transportador. Ahora, aquí hay un tema que es bien interesante, y es que aquí los medios de comunicación le dieron mucho bombo y mostraron el pueblito, gente pobre, etcétera, etcétera, ¿sí? Y este creo que va a ser un caso de riesgo excepcional. Probablemente el Estado va a terminar respondiendo por esos 45 muertos y los daños que hubo, y de pronto vinculan a las transportadoras por ese evento que sucedió. Bueno, muy bien. Vamos con unas manos levantadas que hay por acá. Ya estamos próximos a cerrar, 12 minuticos y cerramos. Don Evaristo, adelante, don Evaristo, ¿cuál es su pregunta? No tengo preguntas, ve que quedó levantada la mano. Bueno, Bernardo, por favor. Sí, ahorita hablaban de un checklist, el doctor Guillermo, dentro del contrato. El simple hecho de pronto uno mencionar dentro de ese acuerdo el Icoters, al cual llegaron a, pues, valga la redundancia, al acuerdo de transporte, no quedaría ya implícito, claro, el checklist, o sea, a lo que las dos partes acuerdan. Bernardo, en transporte internacional es absolutamente claro.
En Colombia no es absolutamente claro porque no utilizamos los términos ICOMTER en el contrato de compraventa. Entonces, aquí sí se hace necesario que en el contrato de transporte sea bastante claro cómo recibo, cómo transporto y cómo entrego. Y adicionalmente, ten en cuenta que la responsabilidad civil se valora de una manera diferente en transporte internacional a como se valora en Colombia. Ah, ok, lo otro, aprovechando que usted es especialista en ISO 28000, ¿por qué la ISO 28000 dejó por fuera los términos ICOMTER y solamente habla de aguas arriba y aguas abajo? O sea, ¿hay alguna razón? No, la norma no está dejando fuera los términos ICOMTER. Lo que la norma está diciendo es que hay dos tipos de operaciones en una cadena de suministro. La operación de abastecimiento, que es aguas arriba, ¿sí? Sea abastecimiento nacional o abastecimiento internacional de materias primas, productos en proceso, aún productos terminados. Y aguas abajo se refiere a todos los procesos de distribución que tienen las mercancías, sea mercancías a nivel nacional o sea mercancía de exportación. Muy bien. Por acá nos envían algunos saludos de agradecimiento. Santiago Velázquez, Gisela, también nos envía saludos y que excelente expositor. No se le olvide, por favor, el registro para sus certificados, si le interesa el certificado. Nuestros amigos que nos siguen de Honduras, ¿ninguna pregunta? Hueso, usted que pregunta tanto, ¿no? Don Douglas. Buenas tardes, buenos días, señor. No, todo está bien. Estamos empapándonos en el tema de este lado. Que acá, pues en Honduras, casi no hay ni una aseguradora que asegure carga, ni por robos. Solamente siniestro contra terceros, pero sí nos estamos empapando del tema que está conversando ahí el expositor. Gracias. Gracias, don Douglas. Muy bien. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario? Bueno, vamos a cerrar nuestra actividad. Uno de los miembros de FEINS, Manuel Camelo, va a iniciar esta actividad de cierre y luego continúo yo para cerrar por el día de hoy. Adelante entonces, Manuel Camelo. Guillermo, Sí, qué don. bueno que nos pudieran regalar como el borrador del resumen de la presentación para poderlo nosotros fortalecer por acá. Sí, señor. Nosotros ya Con mucho tenemos sus gusto. correos, con mucho gusto. León no tiene preguntas, ¿usted que pregunta tanto tampoco? No, León, ¿está clarísimo? No te escuchamos. Muy bien. Bueno, Manuel Camelo, adelante. Ya, León, señor. Hoy estuvo muy claro, clarísimo estuvo hoy. Bueno, muy bien. Ok. Vamos, Manuel. Ok, buenos días para todos. Gracias por esta invitación. Como miembro federado de FEINS, valoro enormemente este conocimiento. En FEINS convergen bastantes disciplinas del conocimiento para proteger esta gran cadena de suministro. Vamos entendiendo que hay muchos componentes. Tradicionalmente se gestionan los riesgos de la cadena de suministro desde la seguridad física, la información, etcétera. Pero mire que estos temas de pólizas y que ayudan y contribuyen a la protección de esa cadena de suministro a veces no se tratan en esa gestión de riesgos. Entonces, voy entendiendo que todas estas disciplinas ayudan, fortalecen, contribuyen, hacen sinergia para contribuir a ser más seguros precisamente esa gran cadena de suministro. Entonces, desde FEINS, pues hemos venido apoyando esta gestión con todos sus miembros federados, y en este caso Guillermo Santanilla es uno de nuestros compañeros miembros federados y pues tiene esa experiencia, ese conocimiento muy particular que contribuye a esta gran tarea. Así que muy agradecido por el conocimiento, y a todos los asistentes un saludo especial desde FEINS como miembro federado. Bueno, muchísimas gracias, mi estimado, para cada uno de ustedes también. Aquí, FEINS, somos 11 personas orientadas a esta búsqueda de confiabilidad en la cadena de suministro. Varias cosas para contarle. En su correo electrónico le llegó una invitación a un chat de contacto con la federación. Así que si usted tiene alguna pregunta, como por ejemplo el tema que se valoró el día de hoy, pues se une allá. No vamos a hacer canzones enviando la información, solamente para que usted esté en contacto y
o especialmente para el tema de hoy, si le surge algo, nuestro conferencista estará dispuesto para responderle. Número 2, vamos a través del mismo correo donde usted se registró, la solicitud que han hecho, un resumen de las memorias. Acá está preguntando sobre el curso de la 28.000. Tenemos un curso para iniciar la próxima semana a través de Huella Logística. Ya en un momentico les envío Gisela, que es la que está solicitando la información, para que se puedan inscribir. Muy importante ese desarrollo de fortalecimiento. En nombre de todo el equipo de FEINS y como presidente de FEINS, agradecerles a cada uno de ustedes este espacio que nos han dado el día de hoy. Esperamos seguirnos viendo. Hasta ahora nosotros, esta FEINS nació en medio de la pandemia también. Nos reunimos en un momento dado desde febrero de este año. Antes de toda esta situación nos reunimos en una charla que tuvimos, nos sentamos y el grupo de FEINS pues tiene expertos en finanzas, expertos en gestión de diferentes situaciones, un abogado dentro de nuestro grupo, varias personas encargadas en diferentes situaciones como Manuel, entre otros muchos. Así que este grupo interdisciplinario pronto lo van a seguir viendo y esperamos el apoyo de cada uno de ustedes como contribuir sin duda a la confiabilidad dentro de la cadena de suministro. Gracias y paz para todos. Nos vemos. Chao, chao. Ahora su cámara, un momentico, voy a tomar una fotico ahí. Su cámara, hablar un segundito. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Juan David, como siempre, usted allí. Gracias. Don Roque, Cristian, José Ríos, Don Douglas, León, Salud. César, de Centro Lima, bueno, todos los que estuvieron, acompañaron en esta actividad. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya Bendiciones. se anexó un compañero de Nicaragua, Guillermo. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Mucho gusto y muchas gracias. Mucho gusto, muchas gracias. Julio César, un gusto. Bienvenido. Muchas gracias, muy interesante, de verdad, la charla. Muchas gracias. Un gusto. Con mucho gusto. Bueno, amigo. Un abrazo para todos. Chao, Ingeniero, chao. muchas gracias. Ingeniero, Gracias por todo. La mía no funciona. Feliz día. Un abrazo. Chao, chao.